Sabemos que nuestra comisión que tenemos son, hace 2000 años atrás Jesús dijo, Mateo 28, ir y predicar la palabra, estas buenas nuevas del reino, esparcir esta semilla, esa semilla de la palabra de Dios, para que aquellas personas que están cautivas en el futuro, 2000 años más adelante, esa palabra iba a tener un tiempo final. Ese tiempo final es ahora. Nosotros vamos a predicar hasta que Cristo venga y se terminó la predicación, se terminó la palabra. Pero mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Nosotros estamos bajo la obligación de llevar el mensaje de las buenas nuevas, estamos bajo la obligación de compartir la salvación con otros. Se nos enseña en la Biblia de que debemos depender de Dios, como decía el devocional de hoy. Entonces, la palabra que tenemos para hoy es recordar, nosotros somos cristianos, somos seguidores de Cristo. Ahora, Dios tenía un plan, pero para este tiempo que vamos a recordar quién es nuestro gran pastor, que es Cristo Jesús, yo los invito, primero vamos a leer todo un capítulo completo. Lo vamos a leer por reverencia a nuestro Señor amado Cristo Jesús. El libro de Isaías, capítulo 53. Vamos a notar aquí cómo nuestro Padre Celestial, el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, el Padre de Jesús, Él tenía un propósito. Y Él envía a su Hijo amado a la tierra, sabiendo lo que le iba a suceder. Uno como papá, jamás pondríamos a nuestro hijo en una situación como la que Jesús debía enfrentar. Note usted lo que dice aquí en el libro de Isaías, capítulo 53, del versículo 12 en adelante. ¿Lo tiene? Amén. Dice así la palabra. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Padre mío, Señor amado, venimos ante ti, Señor, leyendo tu palabra, Señor, a modo de recordatorio, Señor, para que tu palabra esté en nuestros corazones, Señor. Sabemos que en estos tiempos difíciles, tiempos que realmente nos están marcando, Señor, el final de los tiempos, la situación cada vez es peor muchas veces. Pero sabemos, Señor amado, de que tú has dejado el ejemplo para nuestras vidas, para que realmente salgamos victoriosos de él. Por eso, Padre Santo, sabemos de que las pruebas que tenemos, gloria a tu nombre, Señor, damos gracias por él y las bendecimos también, porque realmente tienen un propósito para nuestra vida. Señor, que esta palabra, Señor, toque nuestros corazones y nos haga recordar que somos verdaderos hijos tuyos. Amén. Ayúdanos, Señor, ten misericordia en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Dice así la palabra. Isaías 53, 2 en adelante. Dice así: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos más, sin atractivo para el que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los
vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos una sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado él el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Qué tremendo, ¿no? Sabemos de quién estamos hablando aquí. Amén. El libro de Isaías ya estaba diciendo, profetizando lo que más adelante al Hijo de Dios, su primogénito, iba a padecer. Pero note usted lo que dice el versículo 2. Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. Como raíz de tierra seca. El desierto de Israel, hay una flor preciosa, la rosa de Sharon se llama. No sé si alguno la conoce, si la ha visto en fotos. Es muy bonita. Los científicos a veces les cuesta creer cómo esa flor tan preciosa crece en pleno desierto, un lugar árido donde no hay agua prácticamente, pero florece. El desierto florece. Cuando Cristo vino a la tierra era un desierto. O sea, Él fue esa rosa preciosa que floreció en ese desierto que es la humanidad. Dioses paganos, una vida totalmente en concupiscencia, inmoralidad sexual. En aquel tiempo estaban los soldados romanos. El ser humano en sí, su vida era totalmente alejada del Dios verdadero. Adoraban a otros dioses. Ahora, dice Dios de que su Hijo iba a ser como una raíz en tierra seca. Cuando venimos a la iglesia, nosotros por primera vez, ¿cómo es nuestra vida? Llena de problemas, llena de fracaso en el matrimonio, problemas con los hijos, no podemos tener tal vez hasta un trabajo de continuo, trabajamos un tiempo, después abandonamos y así sucesivamente. Hasta que venimos al pueblo de Dios, escuchamos su palabra, cuando realmente ahí empezamos a sentir cómo esa agua de vida empieza a refrescar nuestra vida, porque nuestra vida se empieza a refrescar cuando empezamos a escuchar la salida que Dios nos da a nosotros. Pero hay un problema. Hay plantas que cuando usted las riega muy seguido, su raíz está por encima, son raíces muy cortitas, que en la primera, cuando aparece el cambio de clima, por ejemplo, se queman de la nada, o por ahí alguno les pone algún insecticida, algo les afecta, se marchitan, por ahí viene un perro, las orina y se marchitan. Son plantas muy delicadas. Pero en cambio, hágalo con una plantita que ha crecido donde nadie la ha podido regar. Una planta o un yuyo donde no hay agua, donde pasa mucha necesidad, sin embargo la planta mantiene su vigor. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, cuando uno a veces quiere hacer una limpieza en el jardín, muchas veces, cuando está muy regado el pasto, el yuyo, por ejemplo, tiene una raíz pequeña. Pero en aquellos lugares donde hay más pedregullo, donde hay poca agua y crece el yuyo, por más que uno lo arranque, siempre queda a veces la mitad de la raíz. Nosotros como cristianos muchas veces
si no pasamos nuestro desierto, si no pasamos nuestras pruebas, nuestra raíz va a ser una raíz superficial. Y en el primer cambio que nosotros veamos, de repente, todo nos afecta, nos enojamos con Dios y nos vamos de la iglesia. Tuve un desencuentro con un hermano o no me gustó que el hermano tuvo una actitud que me dolió, me aparto de la iglesia. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Pero ¿cuántas veces se nos está advirtiendo en los devocionales, en la palabra, situaciones que nos afectan? Situaciones a veces que son sencillas, pero nos alejan de Dios. Entonces nos estamos olvidando cuál es nuestro propósito al venir acá a la iglesia. Nosotros estamos acá para aprender de Dios, pero para bendecir a otras personas. Amén. La bendición es cada uno de ustedes, mi hermano. Cada uno de ustedes que son cristianos. Ustedes son la bendición para los demás. Donde uno predica, tal vez nosotros llegamos a cierta clase de gente y usted, hermano, puede llegar a otras personas. ¿Se da cuenta? Por eso es tan importante dónde tenemos la raíz nosotros, cómo es nuestra raíz en nuestra fe. Cuando a veces uno dice, uy, Señor, estoy pasando una prueba tremenda. Gloria a Dios por eso. A nadie nos gusta la prueba. Pero la prueba nos va a traer bendición. ¿Por qué? Un ejemplo. Aquel que ha pasado hambre, que ha pasado necesidad, se puede poner en los zapatos de aquel que no tiene y comprender la situación de esa persona. En cambio, una persona que nunca ha pasado nada, como esa planta que está regada constantemente, que siempre tuvo agua, que tiene un hermoso follaje, de repente viene, no sé, un pajarito, un bicho canasto, y se llenó y perdió el follaje, todo. Porque es una planta débil. Pero en cambio esas otras plantas que les falta el agua y su raíz va más profundo porque empiezan a buscar el agua en lo más profundo, siempre van a estar mejor cimentadas. ¿Cómo estamos nosotros cimentados en la fe? Nunca debemos olvidarnos de eso. ¿Dónde nos cimentamos? En la congregación. Es cierto, yo busco a Dios en mi casa, oro en mi casa, pero ¿dónde está la presencia del Señor? Donde Él quiere que estemos unánimes, donde estén dos o más en mi nombre, dice Jesús. Ahí es donde está Dios, ahí es donde está la presencia del Señor. Ahí es donde recibimos esa agua bendita, esa lluvia para nosotros, para nuestro corazón. Porque es ahí, en la unidad del Espíritu, donde el amor es lo que realmente es el vínculo perfecto de unión. En el mundo no hay amor. Muchas veces uno escucha en la televisión, salen programas hablando hasta de las relaciones de pareja, del amor, diciendo, no critiquemos a fulano, sultano, señora, porque necesita amor esa persona. El amor del mundo se va a enfriar cada vez más y más, lo dice la palabra. Entonces, tan importante es no olvidar que debemos congregarnos. Y si a veces uno dice, Señor, pero estoy atribulado, en mi familia me desprecian porque ahora soy evangelista. Gloria a Dios. ¿Quiere que vamos a buscar ejemplos del pasado? A veces uno dice, Señor, antes en el mundo tal vez robaban, mentían, se drogaban. Lo peor es que sí. Tenía mujeres por todos lados, matrimonios, distintos matrimonios, distintas parejas. Y uno sin querer, cuando venía un cristiano y le hablaba de Dios, mi querido, estás haciendo mal, Dios no quiere esto para tu vida. No me prediques porque a mí no me hace falta, yo estoy bien. Yo me siento bien. Tengo 2, 3 esposas,
Me siento bien. En la empresa donde estoy, cuando puedo, robo algo, me lo llevo a mi casa y gracias a eso estoy levantando mi casa. Me siento bien. A mis hijos les compro lo último en computación, en cosas materiales. Si nosotros estamos bien cimentados, vamos a tener palabras para decirle a esa persona de que es una persona que está cautiva. El enemigo se encarga de entretenerlo con todo, con toda la artillería, con tal de que no se dé cuenta de que la vida se le está pasando y la salvación se le está alejando. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. De vuelta, hermano, ahí está. Nosotros somos los escogidos del Señor. No es casualidad que estemos hoy aquí presentes, no es casualidad. Yo, viendo aquí presente, me pongo contento de nuestra hermana Hilda. Hilda le predicó a Mónica y la trajo a la iglesia. ¿Qué ejemplo? Simplemente le dijo, no sé, vamos a escuchar de Diosito, vamos a hablar de Dios, ¿sabes qué lindo? Pero Mónica viene. Es un ejemplo, una exhortación, una amonestación para cada uno de nosotros. Si tan solo pudiéramos llegar al corazón de una persona a la vez para que venga a la iglesia. Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Vamos a recordar una historia. Vamos a ir al libro de Primera de Crónicas, capítulo 5, versículos 18 al 20. Vamos a ver cómo en la antigüedad el pueblo de Dios, un pueblo pequeñito, tenía que enfrentarse a 4 naciones, a 4 pueblos distintos y guerrear contra ellos. Y nosotros también. Dice así la palabra, Primera de Crónicas, capítulo 5, versículos 18 al 20. Escuche esto. ¿Lo tienen? Amén. Dice así, historia de las 2 tribus y media. Los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo, espada, que entensaban el arco y diestros en la guerra, eran 44.760 que salían a batalla. Estos tuvieron una guerra contra los gadarenos, Getur, Nafis y Nodab, y fueron ayudados contra ellos, y los gadarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos. Pero note usted lo que dice ahora. Porque clamaron a Dios en la guerra y les fue favorable, porque esperaron en Él. Clamaron a Dios. Pero acá no dice que un grupito clamó por un lado, otro grupito por otro. No. Acá dice que cuando iban a enfrentar esa batalla, ¿qué dice aquí? En el versículo 18, hombres valientes. ¿Usted sabe que usted es un valiente hoy al estar presente aquí? Amén. Porque todos tenemos cosas para hacer. Siempre hay algo para hacer en la casa. Pero nuestro corazoncito dice, no, es mi obligación ir a la casa de Dios. Y venimos a escuchar. Y eso es de valiente. Porque las bendiciones hay que arrebatarlas, hermano. Amén. Hay que moverse, no hay que quedarse quieto esperando. Acá dice que eran hombres valientes, hombres que traían escudo, espada, tensaban arco, diestros en la guerra. Esa clase de gente, vemos que estaban unidas. Cuando uno va a una batalla, algunos dicen que manejaban la espada, pero hay otros dicen que el arco. ¿Sabe lo que puede ser el arco, la flecha hoy en día? ¿Para qué sirve el arco? Si viene un enemigo, nosotros le podemos herir en la pierna, en el brazo, a lo lejos. ¿Usted sabía el poder de la oración? Amén. ¿Conoce el poder de la oración? Amén. ¿Conoce que la fe, ese escudo precioso que podemos tener, formarlo, crearlo,
cada vez que sea más grande, y el arco. Así como el enemigo nos larga proyectiles a nosotros, nosotros con nuestro escudo de fe, unidos en oración, el pueblo de Dios, orando, ya podemos causar daño al enemigo, hacer que ese ataque que viene hacia él quede sin fuerza, que cuando llegue frente nuestro, el enemigo quede destruido. ¿Por qué? Porque va a venir con una flecha en la pierna, en el brazo, por la oración, por la bendición que usted va a desparramar con cada uno de sus hermanos aquí. Amén. Por eso es importante congregarse, por eso es importante el estudio bíblico, para equiparse para toda buena obra, dice la palabra. Ahora les voy a contar otro ejemplo contrario. Acá tenemos un grupo, una unidad. Ahora, si yo le hablo de un profeta tremendo, un profeta de Dios, oraba, el fuego descendía del cielo. Oraba, la lluvia descendía. Es tremendo eso. No cualquiera lo puede hacer. Es un hombre de Dios. Pero note usted el peligro, a veces, de no congregarse, de estar alejado, de estar solitario. Vamos ahora al libro de Primera de Reyes, capítulo 19. Y siempre debemos recordar esto. Si profetas de Dios, realmente hombres de Dios, escogidos de Dios, les ha sucedido esto, ¿qué nos queda a nosotros si no tenemos esa raíz como la de Cristo? Esa raíz profunda que debe ser en nuestro corazón, la fe que debemos tener. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 4 y 8. ¿Sí lo encontró? Amén. Dice así. Esta historia es conocida. Esta es una historia preciosa. Es la historia de Elías. Amén. Sí, hijito, así como su nombre, Elías. Dice así, capítulo 19. Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Resulta que Elías, el profeta de Dios, hizo un milagro tremendo. Muchos la conocen a la historia. Se enfrenta a los profetas del dios Baal, 450 hombres, y Elías los mata a todos. ¿Saben la historia? Me imagino que sí. Amén. Entonces, cuando la reina se entera de que este profeta de Dios, este siervo, esta única persona, había matado, destruido a los profetas falsos de Baal, ahora la reina se quiere vengar. Dice así el versículo 2 del capítulo 19 de Primera de Israel, de Primera de Reyes. Dice así. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no te he puesto tu persona como la de uno de ellos, o sea, que lo iba a matar. Vamos a leer el versículo 1 para que entiendan. Dice, acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, si no te mato, así como tú has matado a los profetas, a los siervos de Baal. Y el versículo 4, mire este detalle. Dice así, Elías, y él se fue por el desierto, nuevamente el desierto. Un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morir se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. ¿Se da cuenta? Él sintió miedo. ¿Pero qué hizo? Él sintió miedo y se alejó. Se fue al desierto, se fue a ocultar. Y le pide a Dios que le quite la vida. Dice, yo no soy mejor que mis padres, que mis ancestros. ¿Cuántas veces nos sentimos así nosotros? Podemos hablar muy bonito de Dios, podemos estar predicando, pero 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta, dice la Biblia.
El que está de pie, cuídese que no caiga. Muchas veces nosotros nos podemos caer, pero dice que Dios nos da ese renuevo. En el versículo 5 dice así: y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel lo tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió, bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortaleció con aquella comida, y caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Qué precioso, ¿no? Cómo Dios cuida a su siervo. Pero él tuvo que tener ese encuentro con Dios en la intimidad, porque dice que Dios lo buscó y le envió su ángel. Le envió una vez, que lo alimentó. ¿Y qué hizo este profeta? Comió, se alimentó, pero se volvió a dormir. Y dice que Dios le envió la segunda vez. Por eso, hermanos, siempre nuestro corazón debe recordar que somos sus hijos, que somos hijos de Dios. No somos alguien. El mundo nos habrá desechado, pero nuestro Padre Celestial siempre nos va a estar golpeando la puerta. Siempre va a golpear nuestro corazón para que volvamos a su casa. Y esto es para valientes. Y leemos la última historia para que recuerden esto. Esta historia está en el libro de Jueces, capítulo 11. Hoy, como somos poquitos, aprovechamos a utilizar la Biblia. Así que por eso, que recuerden la historia bíblica. Hablamos de Elías, hablamos del pueblo de Israel, de Cristo Jesús, cómo debía padecer y traer esa bendición que nos trajo, que es la vida eterna. Dice en el libro de Jueces, capítulo 11, ¿usted siente que no lo quieren? ¿Usted siente por ahí que lo desprecian? ¿Siente por ahí que en la propia casa del Señor me lo hacen a un costado? Mire lo que pasó aquí. Libro de Jueces, capítulo 11, versículo 1 y 2. Dice así. ¿Lo encontró, hermano? Amén. Gesté, galadita, era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera, y el padre de Gesté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Gesté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. ¿Qué más quiere? Este joven Gesté había nacido dentro de un hogar, pero cuando ya fue grande, se encuentra con que sus propios hermanos y la madre de sus otros hermanos le dicen: no te queremos más aquí, debes irte. Despreciado totalmente en su propio hogar. ¿Cuántas veces uno se puede sentir así? Cuando nos cambiamos de iglesia, cuando en el mundo también nos desprecian o nos cierran la puerta por ser cristianos, por traer el mensaje de Dios, por hablar de Dios. Bueno, acá usted tiene un ejemplo de una persona de que era esforzada y valerosa, pero su propia familia, el propio seno familiar donde él estaba, lo despreciaron, lo sacaron, lo rechazaron. Pero note usted lo que sucede. En el versículo 3 sigue diciendo: huyó pues Gesté de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob, y se juntaron con él los hombres ociosos, los cuales salían con él. Él se fue a un lugar, lo echaron, pero dice de que se empezó a juntar con gente ociosa, gente malvada también, porque él se empezó a hacer malvado. Y resulta de que de donde lo habían despojado, lo habían corrido, que se va a otra ciudad, pasa el tiempo, y ahora en el versículo 5 pasa algo. Cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Gesté de la tierra de Tob. El versículo 7 dice así, el 6, perdón. Y dijeron a Gesté: ven,
será nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Gestem respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborreciste vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Él fue y se fortaleció. Ahora esas personas que lo habían despreciado, que lo habían rechazado, lo van a buscar. Usted debe fortalecerse en la casa de Dios. Amén. Debe hacer que su raíz cada vez vaya más profundo, más profundo. Cuando nos desprecian, cuando nos rechacen, cuando alguno no nos salude, cuando alguno nos ofenda, usted es un hijo de Dios. Usted es de aquí, de su casa. Toda esa aflicción, Cristo la tenía que pasar para que luego el Padre Celestial hiciera que por medio de Cristo Jesús bendijera a toda la humanidad, a cada uno de nosotros. Por eso es importante pasar pruebas. Estamos obligados a tener pruebas, a pasar desiertos, a tener necesidad. ¿Por qué? Porque debemos depender de Dios. Lo dice el devocional diariamente. Dependamos de Dios. No vamos a depender de otra cosa sino de nuestra fe y de nuestra relación a Dios. Cuando Dios está primero en nuestra vida, todo lo demás pasa a segundo plano. Entonces nuestra fe va a estar mejor cimentada. No es fácil, pero sí lo podemos practicar. Y una vez que lo vamos practicando, se nos va a hacer más cotidiano, se nos va a hacer que esa lluvia realmente no esté arriba en la copa de un árbol, de una planta, sino que la humedad esté en lo profundo, en la raíz. Y donde la raíz tiene agua, tiene lluvia, tiene humedad, la savia corre por dentro. Cristo es la savia. Pero para que esa savia fluya, debemos estar bien cimentados. Dice así, en el versículo 8, dice: y los ancianos de Galaad respondieron a Gestem: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. ¡Qué tremenda palabra! Lo vienen a buscar aquel que rechazaron, aquel que lo repudiaron, aquel que lo alejaron, lo vienen a buscar para que Él les dé la salida, les dé la victoria. Nosotros somos los que tenemos que llevar la salida y la victoria a cada uno de nuestros seres amados, a cada uno de nuestros parientes, de nuestros vecinos, compañeros de trabajo. Somos nosotros somos los que debemos llevar esa bendición, pero no lo vamos a hacer si no estamos unánimes en la misma congregación. Si no estamos unánimes en la fe, no lo vamos a hacer. Por último, hermanos, vamos a leer Hechos capítulo 2, versículo 44, un texto precioso, que yo los insto a que realmente empecemos a poner en práctica, lo que aquí dice. Dice la palabra en Hechos capítulo 2, versículo 44 al 47. Mire qué preciosa palabra que es para recordar estos ejemplos maravillosos que hemos visto. Un excelente siervo de Dios, Elías, hizo obras tremendas, pero resulta que cuando él se queda solito, en esa soledad empezó a tener temor y Dios tuvo que venir a socorrerlo. Tenemos a Gestem, un hombre esforzado, valeroso. Luego, al terminar, lo invito a que después usted lo lea en el libro de Jueces, dice que él busca de Dios para que le dé la victoria. ¿Sabe cuántas naciones, cuántas ciudades conquistó? Más de 20 ciudades después. Dios lo bendecía porque él seguía a Dios. En Dios siempre está la bendición. Pero, recuerden, si Cristo tuvo que padecer, y Cristo nos dijo, ustedes van a padecer igual que yo, dice. ¿Pero por qué? Porque el valiente, el forzado, es aquel que lucha, que sabe enfrentar una batalla. Era como en el caso
del pueblo de Israel en Primera de Crónica, aquellos que pensaban el arco. ¿Por qué? Hoy su arco o su flecha puede ser la oración que usted dirige hacia cuando el enemigo se levanta. Entonces Dios nos da las armas espirituales. Dice así la palabra en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 44 en adelante. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Mire qué lindo. Tenían en común todas las cosas. ¿Por qué? Porque habían creído. Primer detalle, créale a Dios. Amén. Y vendían sus propiedades y bien y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, versículo 46, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esa es la promesa que Dios nos da a nosotros. Cuando usted se congrega, usted sabe de que Dios va a traer añadidura a su vida. Palabras de bien tengo para ti y no de mal, dice la Biblia. Entonces Dios lo quiere bendecir, pero para eso es necesario que usted esté bien cimentado, que su raíz en la palabra de Dios, su raíz en el amor de Cristo cada vez sea más profundo, para que usted, mi querido hermano, lleve bendición a las personas que yo no conozco, pero que usted sí. Entonces usted, así como Hilda le llevó la palabra a Mónica, que la conoce, y vino aquí a la iglesia, cada uno de nosotros podamos compartir este mensaje con aquellos que conocemos. Y que la salvación sea para esas personas también, así como Dios nos ha traído la salvación a nosotros. Compartan, pero nadie puede compartir lo que no tiene. Amén. Yo puedo compartir si tengo algo. Y para tener algo, todos los días debo leer la palabra de Dios, estar en comunión de Dios en mi casa, obedecer, practicar lo que aprendo y venir aquí y estar unánimes en la fe con cada uno de mis hermanos. Que esta palabra haya sido de provecho, de edificación, primero lo tomo para mi vida, así que si quiere darle un fuerte aplauso a nuestro Cristo.